Mi hermano presumió su auto de lujo con mi dinero, una llamada a su odiada caridad lo calló. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Raza, ¿alguna vez han sentido que cargan un muerto que no les tocaba? Yo sí. Por años. Y no un muertito cualquiera, sino uno bien vivo, bien gandalla y, para colmo, mi propio hermano. Déjenme les cuento cómo mi buena voluntad, o quizás mi pendejez, se convirtió en el colchón de plumas donde mi hermanito estrella, Javier, se echaba a dormir mientras yo me partía el lomo. Mi nombre es Mateo. Soy un tipo que se considera normal, ingeniero, chambeador, de los que pagan sus impuestos y le echan ganas. Pero mi familia, mi familia es de esas de telenovela, pero sin el glamour y con más drama del casero. Todo este embrollo, esta bola de nieve que terminó en avalancha, empezó hace como 10 años. Nuestro padre, Ricardo, un buen hombre pero con mala estrella para los negocios, vio como su ferretería, el orgullo de su vida, se iba a pique. Fue un golpe duro para todos, un silencio pesado se instaló en la casa, de esos que huelen a preocupación y a sueños rotos. Yo, recién egresado, con mi primer sueldo de ingeniero que me sabía a gloria, me sentí en la obligación de ser el nuevo pilar. Quizás fue la mirada de mi madre, Elena, esa mezcla de angustia y esperanza puesta en mí, o quizás el ver a mi padre tan disminuido, pero asumí el papel. Yo los ayudo, apá, amá. Saldremos de esta, dije, y en ese momento firmé mi sentencia. La idea era que fuera temporal, un apoyo mientras las cosas mejoraban. Pero ya saben cómo es eso de lo temporal en algunas familias, se vuelve una costumbre, una obligación no escrita. Mi padre, con el ánimo por los suelos, consiguió un trabajo de medio pelo, y mi madre enfocó todas sus energías, y mis ingresos, en el futuro de su pequeño, Javier. Él era el menor, el sensible, el que tenía tanto potencial artístico, según mi madre. Yo era el pragmático, el burro de carga. Así empezó el financiamiento de la prometedora carrera universitaria de Javier. Primero fue diseño gráfico, luego comunicación, después un diplomado en marketing digital que nunca terminó. Cada cambio de carrera venía acompañado de la misma cantaleta de mi madre, es que está buscando su verdadera pasión, Mateo. Hay que apoyarlo. Tú ya estás encaminado. Y yo, con mi sueldo mermado por colegiaturas, materiales carísimos que terminaban arrumbados y la manutención de un príncipe que no sabía lo que era apretarse el cinturón, solo asentía. Los proyectos especiales de Javier eran un barril sin fondo, y sus quejas sobre lo difícil que era la vida estudiantil sin los lujos que veía en sus amigos me revolvían el estómago. Mi prima Sofía, que es contadora y tiene más colmillo que un vampiro viejo, ya me lo advertía en nuestras raras reuniones familiares: primo, ese camino te va a llevar al desgaste total. Javier no valora un cacahuate de lo que haces por él. Y tu tía Elena te está exprimiendo con la mirada. Yo me encogía de hombros, le decía que era mi familia, que qué más podía hacer. ¡Qué ingenuo! La primera vez que sentí el verdadero calibre del descaro de Javier fue una tarde de sábado. Me llegó una notificación al celular, un cargo fuerte en mi tarjeta de crédito en un bar de moda en la Condesa. Yo estaba en mi casa, ahogado en planos. Lo llamé. Javi. ¿Qué onda con este cargo? ¿Agarraste mi tarjeta? Su voz, al otro lado, era un hilo tembloroso. Ay, hermanito, perdón. Se me hizo fácil. Íbamos a festejar el cumple de un amigo y se me olvidó mi cartera. Pero te lo juro, el lunes te lo repongo con lo de un trabajito freelance que me salió. Obviamente, el lunes llegó y se fue, el trabajito freelance se evaporó como por arte de magia y el que terminó pagando el fiestón fui yo. Lo confronté, o lo intenté. Javier soltó un par de lágrimas de cocodrilo, mi madre intervino con su clásico: no seas tan duro con tu hermano, Mateo. Solo es joven, está aprendiendo. Pagué la deuda para evitar más gritos y mantener la poca paz familiar que quedaba.
Pero esa noche, mientras veía mi estado de cuenta en números rojos, una semilla de profunda desconfianza y un amargo resentimiento comenzaron a germinar en mi interior. No sabía entonces que esa semilla crecería hasta convertirse en un árbol de rencor con raíces muy, muy profundas. Después de graduarse a empujones y con más pena que gloria, Javier decidió que lo suyo de verdad, era el emprendimiento. Sus ideas de negocio eran tan brillantes como un foco fundido, una app para pasear perros que ya existía, una marca de camisetas con diseños que parecían hechos por un niño de kinder, una consultoría de redes sociales cuando apenas sabía usar el Instagram. Cada genialidad requería, por supuesto, capital semilla. ¿Y quién creen que era el banco personal de este visionario? Exacto, su servidor. El descaro subió de nivel cuando intentó sacar un préstamo bancario poniendo mi nombre como aval, o peor aún, intentando usar las escrituras de mi modesto departamento como garantía indirecta. Me enteré por una llamada del banco, una ejecutiva confundida que me preguntaba si yo estaba al tanto de la solicitud de mi socio, el joven Javier. Socio. Casi me da un infarto. Lo confronté esa misma noche. La escena fue dantesca, Javier negándolo todo, jurando por la Virgencita de Guadalupe que era un malentendido, que el del banco seguro se había confundido, que cómo podía yo pensar eso de él, su propio hermano. Mi madre, por supuesto, le creyó cada palabra, acusándome de querer cortarle las alas a su muchacho. Esa noche no dormí. Me la pasé pensando, rumiando la rabia. Al día siguiente, llamé a Sofía. Prima, le dije con la voz helada, necesito tu ayuda. Quiero empezar a documentar cada peso que le doy a Javier, cada favor, cada mentira. Necesito pruebas, por si acaso. Sofía, sin preguntar demasiado, me dijo, ya era hora, primo. Cuenta conmigo. Guarda cada recibo, cada transferencia, cada mensaje. Más vale prevenir, porque este va a acabar mal. Y así empecé, metódicamente, a construir mi archivo de las inversiones Javier. Mientras tanto, mi hermano se obsesionó con un coche deportivo. Un monstruo alemán, carísimo, de esos que gritan mírame, soy exitoso aunque no tengas ni para la gasolina. Según él, era esencial para su imagen como empresario, una herramienta para cerrar tratos importantes. Y ahí empezó otra vez la letanía de peticiones, los chantajes emocionales. Mi madre era su principal cómplice, ándale, Mateo, con ese coche tu hermano va a dar el gran salto. Nos beneficiará a todos, ya verás. Si no lo ayudas, va a sentir que no crees en él, pobrecito. Pobre de mí, pensaba yo. Fue en esa época que apareció Laura en la vida de Javier. Una chava guapa, sí, pero con un radar para el dinero y el estatus que se detectaba a kilómetros. Quedó deslumbrada por el potencial de Javier, por sus cuentos de futuro millonario. Y claro, ella también empezó a presionar indirectamente, ay, Mateo, tu hermano es tan ambicioso, qué padre. Ese coche sería perfecto para la imagen que está construyendo. Yo solo sonreía con la amargura atorada en la garganta. Pero la gota que derramó el vaso, la que me hizo decir hasta aquí llegamos, cabrón, fue una crisis fabricada por mi queridísimo hermano. Una noche me llamó, llorando a moco tendido. Que le habían robado equipo vital para su negocio, una laptop de última generación, una cámara profesional, qué sé yo. O, en otra versión que también manejó, que tenía una deuda médica urgente por un chequeo que se había complicado. El chiste es que necesitaba una suma considerable, y la necesitaba y ya. Su actuación fue digna de un Oscar. Mi madre casi se desmaya del susto. Yo, aunque una vocecita interna me gritaba, es tranza, sentí la presión. Le di el dinero, una cantidad que me dolió en el alma y en el bolsillo. Pero esta vez, la espinita de la duda fue más fuerte. Llamé a Sofía. Prima, necesito que me ayudes a investigar algo. Javier dice que le robaron, pero algo no me cuadra. Sofía, con sus contactos y su olfato de sabueso, se puso a indagar. No tardó ni 2 días en descubrir la verdad. No había habido tal robo, ni tal emergencia médica. El dinero, mi dinero,
Había sido para pagar unas deudas de juego de Javier y para irse de fin de semana romántico a la playa con Laura. Cuando Sofía me mostró las pruebas, unas fotos de Javier muy sonriente en Instagram desde un hotel de lujo, publicadas por un amigo de Laura, sentí como la sangre me hervía y luego se me helaba en las venas. No era solo el dinero, era la burla, el engaño cruel y deliberado. Aquí se acabó, Javier, pensé, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Se acabó tu gallinita de los huevos de oro. Esa misma tarde llamé a Sofía. Tenemos que hablar. Necesito un plan. Quiero cortar el grifo, pero quiero hacerlo de forma que este infeliz aprenda la lección de su vida. Sofía sonrió del otro lado de la línea. Cuenta con ello, primo. Vamos a darle una clase de finanzas personales que no va a olvidar jamás. Nos reunimos varias veces. Sofía, con su mente legal y financiera, me ayudó a trazar la estrategia. Consolidamos todos los fondos que yo había destinado para Javier en una cuenta única, a mi nombre y bajo mi control absoluto. Investigamos y seleccionamos cuidadosamente la organización benéfica a la que iría a parar el dinero, un comedor comunitario en una zona marginada de la ciudad. Uno que Javier había ridiculizado en más de una ocasión llamándolo nido de vividores y huevones. Irónicamente, mi madre siempre decía apoyar de palabra a ese tipo de causas, aunque nunca hubiera donado un solo peso. Sofía se encargó de preparar toda la documentación para hacer una donación irrevocable, legalmente blindada. El coche, decidimos, sería el escenario perfecto para el gran final de esta tragicomedia. La venganza, pensé, es un plato que se sirve frío, y yo estaba a punto de servir un banquete helado. Con el dinero fresco de la crisis fabricada en sus manos, Javier no perdió el tiempo. A los pocos días, ya estaba presumiendo fotos del contrato del coche deportivo alemán. Estaba eufórico, insoportable, más arrogante que nunca. Publicaba historias en Instagram cada 5 minutos, él firmando papeles, él supervisando que le pusieran los tapetes de lujo, él eligiendo el aromatizante olor a éxito. Yo veía todo aquello con una calma que era la antesala de la tormenta. Por fuera, le daba el avión, que bien, hermano, te lo mereces. Por dentro, contaba los días, las horas. Sofía era mi ancla. Hablábamos diario. Ya falta poco, primo. Mantén la cabeza fría. Estás haciendo lo correcto. Por ti, y aunque no lo crean, también por ellos, me decía. Y yo le creía. Laura, la novia de Javier, estuvo a punto de arruinar nuestros planes, o al menos de adelantar el drama. Un día, mientras Javier se bañaba, ella vio por accidente un estado de cuenta bancario de él, de una tarjeta de débito que él usaba para sus gastos menores. El saldo era ridículo, casi cero. Esto fue justo antes de que Javier recibiera el dinero de la crisis. Laura, que no es tonta para las cosas del dinero, lo confrontó. ¿Cómo que no tienes ni un peso, Javier? ¿No que tus negocios iban viento en popa? Javier, con su labia de encantador de serpientes, la envolvió con una historia complicadísima sobre inversiones estratégicas a corto plazo. Flujo de efectivo temporalmente comprometido pero a punto de multiplicarse y no sé cuántas patrañas más. Laura, que quería creerle, que necesitaba creer en el cuento del príncipe azul millonario, se tragó el anzuelo. Pero la semillita de la duda, estoy seguro, quedó plantada en ella. Finalmente, llegó el día señalado, el aniversario de bodas de mis padres. Como cada año, se organizaba una gran comida familiar en su casa. Tíos, primos, amigos cercanos, la casa a reventar. El ambiente era festivo, mi madre, Elena, iba de un lado a otro, radiante, presumiendo a sus amigas el inminente éxito empresarial de su adorado Javier y, por supuesto, el cochecito que estaba por estrenar. Mi padre, Ricardo, andaba más callado de lo normal, con una sombra en la mirada. Quizás intuía que algo grande iba a pasar, o simplemente estaba harto de la misma farsa de siempre. Yo llegué temprano, ayudé a poner la mesa, a servir las bebidas, el hijo modelo. Pero por dentro, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nervios, anticipación y una extraña sensación de poder. Mi tío Roberto, el hermano de mi madre, llegó con su esposa.
Tío Roberto es un tipo derecho, un poco chapado a la antigua, pero con un olfato agudo para detectar gandallas. Cuando me saludó, me guiñó un ojo. ¿Todo bien, Mateo? Te veo, diferente. Sofía, que había llegado con él, me sonrió cómplice. Seguramente ella le había deslizado algún comentario vago, algo sobre sorpresas financieras en el horizonte. Carlos, el supuesto socio de Javier en alguno de sus negocios fantasma, también andaba por ahí, haciéndole la barba a mi hermano, seguramente esperando sacar alguna tajada. Y entonces, el momento estelar. Un rugido de motor afuera, seguido de un claxon insistente y una música de reggaetón a todo volumen que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Todos se asomaron. Ahí estaba Javier, bajando de su flamante deportivo alemán color rojo sangre, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Laura, a su lado, parecía una estrella de cine descendiendo en la alfombra roja. Estacionó el coche justo frente a la entrada principal, en el lugar de mi padre, para que nadie, absolutamente nadie, pudiera ignorar su triunfo. Entró a la casa como si fuera el dueño del universo. Abrazos, felicitaciones exageradas, el flash de los celulares capturando el momento. Y luego, carraspeó, pidió silencio y empezó su discurso, el que seguramente había ensayado 1000 veces frente al espejo. Familia querida, amigos todos, comenzó, con voz impostada. Hoy es un día especial. No solo por el aniversario de estos dos viejos que tanto quiero, guiñó un ojo a mis padres, sino porque hoy les demuestro que los sueños, cuando se persiguen con trabajo duro, con visión y sin miedo al éxito, se cumplen. Muchos dudaron de mí, muchos pensaron que no la iba a armar. Aquí me lanzó una mirada cargada de veneno, una sonrisita condescendiente. Pero aquí está la prueba, damas y caballeros. Este coche no es solo un coche. Es el símbolo de mi esfuerzo, de mi dedicación, de que cuando uno quiere, uno puede. Y salud por el éxito, y salud por los que se atreven a soñar en grande. El aplauso fue atronador, liderado por mi madre, que tenía los ojos llorosos de orgullo. Laura lo besó con pasión cinematográfica. Yo observé la escena, y supe que el telón estaba a punto de caer sobre su acto. Esperé pacientemente. Dejé que Javier se regodeara en los aplausos, que recibiera las felicitaciones empalagosas, que su ego se inflara como un globo aerostático a punto de reventar. Cuando el murmullo de admiración comenzó a disminuir, cuando ya se disponían a empezar a servir la comida, fue mi momento. Me levanté lentamente de mi asiento, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Impresionante, Javier. Realmente impresionante, dije, y mi voz, clara y firme, cortó el ambiente festivo como un cuchillo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Javier, que estaba a punto de darle un trago a su copa de vino espumoso, se detuvo, con una sonrisa petulante en los labios. Ah, sí, hermanito, respondió, con ese tonito de superioridad que tanto me crispaba los nervios. ¿Ahora sí me reconoces, campeón? ¿Qué te traes entre manos? ¿Un poema para mi éxito? Algunos rieron su ocurrencia. Le sostuve la mirada, y una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Reconozco el coche, claro, repliqué, paladeando cada palabra. Yo elegí el color, ¿recuerdas? Fue cuando aprobé la transferencia final a la agencia desde la cuenta que, casualmente, he estado fondeando para tus gastos, durante, ¿cuántos años llevamos ya, Javier? 5, 6. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. La sonrisa de Javier titubeó, una sombra de confusión cruzó su rostro. Antes de que pudiera articular palabra, saqué de mi portafolio una carpeta delgada, de esas de cartón color manila. La abrí con parsimonia y la coloqué sobre la mesa. Dentro, perfectamente ordenados, había estados de cuenta bancarios, copias de transferencias, correos electrónicos impresos. Todo preparado meticulosamente por Sofía y por mí. Verás, querida familia, estimados amigos, continué, mi voz ahora con un filo de acero. Parece que ha habido un pequeño malentendido sobre el origen de tanto éxito. Durante años, he tenido el privilegio de ser el inversionista ángel secreto de Javier. Su ilustre carrera universitaria,
sus múltiples y fallidos emprendimientos, sus caprichos, sus viajecitos, y sí, por supuesto, esta preciosura de coche rojo. Acaricié la carpeta con la punta de los dedos. Todo, absolutamente todo, salido de mi bolsillo. De mi trabajo. La cara de Javier pasó del desconcierto a la incredulidad, y de ahí a un pálido verdoso que no le sentaba nada bien. Intentó hablar, balbuceó algo ininteligible. Mi madre se levantó de golpe. Mateo. ¿Qué estás diciendo? Eso no es cierto. Javier, dile que no es verdad. Pero yo no había terminado. Antes de que el caos se desatara por completo, saqué mi celular, marqué un número y activé el altavoz. El timbre sonó 1, 2 veces. Buenas tardes, licenciada Morales, de la Fundación Manos que Ayudan, habla Mateo Herrera. ¿Cómo está? Del otro lado, una voz femenina, profesional y amable, respondió, señor Herrera, qué gusto saludarlo. Muy bien, gracias. ¿En qué puedo servirle? Licenciada, dije, paseando la mirada por los rostros atónitos de los presentes, deteniéndome un instante en el de Javier, que parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Solo llamo para confirmar algo muy importante para mí. Que la escritura pública de donación irrevocable del saldo total de la cuenta número 001-2345-6789, esa que firmamos esta mañana en la notaría, ya esté debidamente registrada y, más importante aún, que los fondos hayan sido transferidos en su totalidad a la Fundación. Era vital para mí que ese dinero, cada centavo, se destinara a una causa noble, como la que ustedes tan admirablemente representan. La licenciada Morales carraspeó levemente. Sí, señor Herrera, le confirmo. Todo está en perfecto orden. Su generosísima donación, por la cantidad exacta de 1.250.000 pesos, moneda nacional, ya se encuentra reflejada en nuestras arcas. Estos fondos serán destinados íntegramente, como usted lo especificó, a nuestro programa de comedores comunitarios en la periferia de la ciudad y a las becas para jóvenes de escasos recursos. En nombre de todos nuestros beneficiarios y del patronato de la Fundación, reciba nuestro más profundo y eterno agradecimiento. En breve le haremos llegar el recibo deducible de impuestos correspondiente y una carta de agradecimiento formal a su domicilio. Colgué el teléfono. El silencio en la habitación era ahora sepulcral, roto únicamente por un jadeo ahogado que provino de Javier. Laura lo miraba con los ojos desorbitados, como si acabara de ver un fantasma. Mi madre tenía la boca abierta, sin poder emitir sonido. Mi padre, por primera vez en mucho tiempo, me miraba con una expresión indescifrable, pero no era de enojo. Tío Roberto dejó escapar un silbido y luego una risita apenas contenida. Vaya, vaya, murmuró. Carlos, el socio, miraba a Javier con la mandíbula desencajada, como si acabara de descubrir que Santa Claus no existía. Javier finalmente explotó, aunque fue una explosión implosiva. Tú no pudiste. Ese dinero era mío. Mis ahorros. Y mis comisiones, logró articular, con la voz rota. Lo miré con algo que se acercaba peligrosamente a la lástima, pero la aparté de inmediato. No, Javier. Nunca fue tuyo. Siempre fue mío. El coche, legalmente, quizás aún esté a tu nombre por unos días, hasta que la financiera se dé cuenta de que el próximo pago, y todos los que siguen, ya no llegarán de mi cuenta. Y el dinero para liquidarlo, bueno, hice un gesto hacia el teléfono, ya escuchaste. Se fue a alimentar bocas que sí lo necesitan, no a inflar un ego vacío. Recogí mi carpeta con un movimiento deliberado. Feliz aniversario, papás. Con permiso. Me di la media vuelta, sintiendo docenas de ojos clavados en mi espalda, pero caminé con la cabeza en alto, como si me hubiera quitado un peso de encima, uno que había cargado durante una década. Apenas había dado 3 pasos hacia la puerta cuando Javier, con un alarido gutural más propio de un animal herido que de un ser humano, intentó abalanzarse sobre mí. ¿Me las vas a pagar, infeliz? Te voy a matar, gritaba, con los ojos inyectados en sangre y la espuma asomándole por las comisuras de los labios. Antes de que pudiera alcanzarme, mi padre y mi tío Roberto,
con unos reflejos sorprendentes para su edad, lo sujetaron con fuerza, uno por cada brazo. Javier pataleaba y se retorcía como un poseso, lanzando insultos y amenazas al aire. Siempre me has tenido envidia. Envidioso de mierda, chillaba, con la cara roja de furia. Tú arruinaste mi vida. Mi futuro. Me detuve en el umbral, sin girarme por completo, solo ladeando la cabeza. Yo arruiné tu vida, Javier, pregunté, con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. ¿O la arruinaste tú solito con tus mentiras, tu flojera y tu incapacidad para asumir la más mínima responsabilidad? Te di innumerables oportunidades, te di dinero que yo sudé para ganar, te di mi tiempo, mi paciencia. ¿Y qué hiciste tú con todo ello? Engañarme, utilizarme y vivir a mis costillas como la peor de las sanguijuelas. Se acabó, Javier. Esta es tu verdadera oportunidad de empezar de cero, si es que tienes las agallas para hacerlo. Considera esto tu graduación a la vida real. Fue entonces cuando mi madre intervino, o más bien, estalló. Se acercó a mí, con el rostro desencajado por la ira y las lágrimas. ¿Cómo pudiste ser tan cruel, Mateo? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Lo has humillado delante de toda la familia, de sus amigos. Nos vas a destruir como familia. Esto es tu culpa. La miré fijamente, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa, ni de miedo a su desaprobación. No, mamá, le dije, mi voz firme, sin titubeos. La crueldad era seguir solapando esta farsa, seguir alimentando su parasitismo. La humillación que siente ahora es la consecuencia directa y natural de sus actos, no de los míos. Y si la verdad tiene el poder de destruir a esta familia, entonces quizás es porque esta familia estaba construida sobre cimientos muy podridos, sobre mentiras y apariencias. Respiré hondo. Quiero a Javier, es mi hermano. Pero no voy a sacrificar mi vida, mi dignidad y mi futuro por sostener sus delirios de grandeza, ni los tuyos de tener un hijo, perfecto, que solo existe en tu imaginación. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mi madre me miraba como si fuera un extraño, un traidor. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Mi padre, que seguía sujetando a un Javier ahora sollozante y tembloroso, habló. Y su voz, aunque cargada de una tristeza infinita, tenía un timbre de autoridad que yo no le escuchaba desde antes de la quiebra de su negocio. Elena, dijo, mirando a mi madre. Mateo tiene razón. Hemos sido ciegos, o hemos querido serlo. Yo también tengo una enorme culpa en todo esto, por callar durante tantos años, por permitir que la carga recayera injustamente sobre Mateo. Luego se giró hacia Javier, y su mirada era una mezcla de decepción y dolor. Hijo, hoy nos has decepcionado profundamente a todos, pero a quien más le has fallado es a ti mismo. Tendrás que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Laura, la novia de Javier, que había observado toda la escena desde una esquina con una expresión de horror creciente, pareció tomar una decisión. Se acercó a Javier, quien la miró con una chispa de esperanza en sus ojos llorosos. Ella negó con la cabeza lentamente. Eres patético, Javier, le espetó, con un desprecio que helaba la sangre. ¿Todo este tiempo, todo era una farsa? ¡Qué oso monumental! No me vuelvas a buscar en tu vida. Y dicho esto, tomó su bolso y salió de la casa con un portazo que resonó como un trueno. Carlos, el socio, visiblemente incómodo y molesto, se acercó a mí. Mateo, lamento mucho este espectáculo. Con tu permiso, yo también me retiro. Le dio una última mirada de reproche a Javier y se fue. Poco a poco, los demás invitados comenzaron a desfilar hacia la salida, murmurando entre ellos, evitando mirar a Javier, quien se había derrumbado en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Mientras mi madre intentaba consolarlo torpemente, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para ella. La fiesta había terminado. Y con ella, una era de engaños y sacrificios absurdos. Los días que siguieron a la fiesta del desastre, como la bautizó mi prima Sofía, fueron una montaña rusa. Javier, una vez que se le pasó la furia inicial, intentó contactarme por todos los medios.
Primero fueron llamadas llenas de insultos y amenazas veladas, luego mensajes suplicantes, casi llorosos. Mateo, por favor, tienes que ayudarme. Van a quitarme el coche. Mi reputación está por los suelos. Nadie me va a tomar en serio. No le respondí directamente ni una sola vez. Todas sus comunicaciones las canalicé a través de Sofía, quien le transmitía mi única respuesta: es hora de que Javier aprenda a resolver sus propios problemas. No habrá más dinero. Como era de esperarse, la financiera no tardó en contactar a Javier al no recibir el siguiente pago. Intentó engatusarlos con sus cuentos chinos, pero las empresas de crédito no se andan con rodeos. A las pocas semanas, el flamante deportivo alemán fue embargado. Su símbolo de éxito terminó en un corralón, y su imperio empresarial se desmoronó como un castillo de naipes. Mi madre, Elena, no se dio por vencida fácilmente. Me llamaba a diario, intentando apelar a mi buen corazón, pidiéndome que perdonara a Javier, que le diera una última oportunidad, que le prestara dinero para recuperar el coche y su dignidad. Fue mi padre quien, para mi sorpresa y eterno agradecimiento, le puso un alto. Tuvieron una discusión muy fuerte, la primera en años que yo presenciaba, donde mi padre no cedía. Le dijo a mi madre que ya bastaba de solapar a Javier, que Mateo había hecho lo correcto y que era hora de que ambos enfrentaran la realidad de la clase de hijo que habían criado, o malcriado. Esa confrontación creó una brecha temporal entre mis padres, pero también vino a ser un nuevo tipo de respeto en la mirada de mi padre hacia mí. Un par de semanas después, llegó a casa de mis padres un sobre elegante. Era una carta de la Fundación Manos que Ayudan, dirigida a mí. Dentro, venía el recibo oficial deducible de impuestos y una carta muy emotiva, firmada por la licenciada Morales y varios beneficiarios del comedor comunitario. Detallaban cómo mi donación ya estaba teniendo un impacto: habían comprado una nueva estufa industrial, abastecido la despensa por meses y otorgado varias becas completas a jóvenes que, de otra forma, jamás hubieran podido estudiar. Mi padre la leyó en voz alta durante la cena. Mi madre escuchaba con una expresión amarga, sin decir palabra. Mi padre, al terminar, simplemente me miró y asintió levemente, una casi imperceptible sonrisa en sus labios. Para mí, empezó una nueva etapa. Sentí una paz y una ligereza que no recordaba haber experimentado en años, quizás nunca. El enorme peso que había cargado sobre mis hombros se había esfumado. Comencé a invertir en mí mismo, retomé mis clases de guitarra, empecé a planear ese viaje a la Patagonia que siempre había pospuesto, fortalecí mi amistad con Sofía, quien se convirtió en mi confidente y aliada incondicional. Mi tío Roberto también se acercó mucho, nos echábamos unas cervezas de vez en cuando y me contaba sus propias batallas, haciéndome sentir menos solo. Claro que no todo fue miel sobre hojuelas. Algunos miembros de la familia me miraban con reproche, me acusaban en voz baja de haber roto la armonía familiar. Otros, en cambio, me felicitaban por mi valentía y me confesaban que Javier también les había jugado alguna tranza en el pasado. Aprendí a vivir con ello, a elegir mis batallas y a rodearme de la gente que realmente me valoraba. ¿Y Javier? Bueno, su destino es incierto. Tuvo que mudarse a un departamento mucho más pequeño, consiguió un trabajo de medio tiempo en un call center, algo que claramente detesta. La relación con mis padres es tensa, distante. Algunos dicen que está intentando cambiar, que la lección le sirvió. Otros, más escépticos como Sofía, creen que solo está esperando a su próxima víctima, a que alguien se apiade de él para volver a las andadas. Solo el tiempo lo dirá. Y así, con paz, fue como se cayó el teatrito que mi hermano había montado a mis expensas. No fue fácil, y las cicatrices en la familia seguramente tardarán en sanar, si es que sanan del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar, que soy dueño de mi vida y de mis decisiones. A veces, el amor más grande, especialmente el amor propio, implica tomar las decisiones más duras, aunque duelan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y se vienen desenmascararlo así? ¿Creen que gente como mi hermano realmente puede cambiar o solo aprenden a ser más listos para la próxima? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho interés. Nos vemos en la próxima historia.